Estamos entonces, comenzamos con el capítulo número 5, ¿sí? De nuestro libro, de nuestra guía, ¿sí? El tema de hoy que nos toca es el tema llamado Introducción a ELSE, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vamos a llevar, en este caso, vamos a llevar lo que es Introducción a ELSE, ¿sí? Este tema, vamos a hablar, nuestro objetivo aquí, el del día de hoy, en este curso, al finalizar la clase, como alumno o alumno, lo que vas a aprender o aprenderás a reconocer, por ejemplo, el entorno de trabajo donde vamos a trabajar desde el mismo Excel, lo vamos a familiarizar con las principales funciones, vamos a ver sus características que tiene Microsoft Office, ¿sí? Excel 2019, si algunos tienen 16, no va a afectar en nada, no vamos a ver, en algunos controles va a haber cambios, pero voy a utilizarlo, ¿sí? En este caso vamos a utilizar entonces el Office 2019 o 16, porque tengo instalados los dos, vamos a ver los dos, ¿sí? Ya está. Entonces, nuestro objetivo, entonces, es que vamos a llevar el curso de Microsoft Excel, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de Excel, escuchamos esta palabrita o este tema, el tema es, nosotros aquí, este curso o este tema es, por ejemplo, cuando hablamos de Excel, es una aplicación, ¿sí? Igual que las otras aplicaciones de Office, pero en este caso, esta aplicación lo que va a hacer es, lo que vamos a poder realizar aquí van a ser operaciones, ¿sí? Mediante una hoja de cálculo. Por eso se le llama en este caso, a Excel nosotros le vamos a llamar hoja de cálculo. Así se llama, ¿sí? Es una hoja de cálculo. ¿Por qué una hoja de cálculo? Porque en este caso a otros le llaman calculadora científica, ¿sí? Porque en este caso Excel puede hacer, hallar diferentes tipos de operaciones, puede hallar una suma, puede hallar una resta, una multiplicación, una división. Aparte, también puede hacer lo que son hallar el coseno, logaritmo, tangente, el mínimo común múltiplo, hallar la raíz cuadrada, hallar la potencia, ¿no? Entonces, por eso se le llama que es una calculadora científica, ¿sí? En este objetivo, entonces, sabiendo lo que vamos a llevar en este tema, ¿sí? Entonces, vemos que Excel, ¿sí? En este caso, es una aplicación donde se puede realizar operaciones, cálculos como suma, resta, multiplicación, etcétera. Ahora, asimismo podemos representar gráficamente los datos de la hoja de cálculo, ¿sí? Entonces, como les digo, Excel es una hoja de cálculo, ¿sí? Que se representa mediante datos, ¿sí? Mediante datos nosotros podemos utilizar Excel, ¿sí? ¿A qué le llamamos datos? Por ejemplo, números o pueden ser letras también, ¿sí? Pero más trabaja el Excel con números, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a poder ver en este tema o en este curso de Excel, ¿sí? Ahora, profe, ¿para qué me va a servir o en qué lo podemos utilizar? Por ejemplo, lo utilizamos, ¿sí? En este caso, ¿en qué se utiliza Excel para la vida cotidiana? En una vida cotidiana, Microsoft Excel es la mejor herramienta que tiene Microsoft Office. Es una hoja de cálculo que nos permite, por ejemplo, organizar, sacar cuentas, hallar estadísticas, hallar gráficos, análisis de datos y así todo lo que tenga que ver con datos. Se puede hacer además reportes, se puede hacer balances, se puede hacer listas, ¿no? Etcétera. Todo lo que puede hacer en Excel, ¿no? Una lista de compras, un reporte de trabajo, sacar cuentas, sacar promedios, ¿no? Aquí yo voy a poder hallar todo, ¿no? Lo que es también estadísticas, hallar estadísticas, voy a poder hacer gráficos, voy a poder trabajar análisis de datos, analizar datos, ¿no? Entonces, en este tema, ¿no? Es Profesor, el curso de... Sí, te profesor, escucho, te escucho. según yo, el Excel también serviría para hacer la lista, ¿no? Pero Sí, por virtual. sí, puedes hacer una lista, también puedes hacer una lista, como yo tengo una lista de asistencias, igualito también. Se puede trabajar también, una lista, ¿sí?
En este caso, entonces, esa es la forma como tú vas a poder trabajar con el, ¿no? Como les digo, esa es la forma como ustedes van a poder trabajar con el Excel. Tiene hartas herramientas y es el más utilizado, como les digo, es la mejor herramienta que tiene Microsoft Office. ¿Sí? Es la más utilizada. Ahora, formas de ingresar a Excel. Hay varias formas, ¿no? De cómo tú puedes ingresar al Excel. Por ejemplo, una de las formas que siempre utilizamos, la más principal de todas, por ejemplo, ingresos a Excel 2019 o 2016, pasos a seguir. Por ejemplo, el primer paso, hacer clic en el cuadro de búsqueda. En la parte de abajo nosotros tenemos un cuadro de búsqueda. ¿Sí? Dentro de ese cuadro de búsqueda, nosotros escribimos el nombre Excel. ¿Sí? Luego hacemos clic en la aplicación, como vemos el segundo paso, y tercero, después de hacer esto, ya automáticamente me va a llevar a la pantalla. Otra forma, ¿sí? Otra forma es, por ejemplo, utilizando Windows más R, ¿sí? Que es el programa de ejecutable. Ahí yo puedo abrir cualquier programa. Entonces, Windows más R y escribo también la palabra S y automáticamente también vas a poder ingresar. Son dos formas diferentes que tú vas a poder ingresar, ¿sí? Y lo vamos a ver, ¿sí? Las dos formas como ingresar, ¿sí? En este caso. Ahora, después que ya hiciste Excel, automáticamente ingresas a esta plataforma o inicias Excel, ingresas a la aplicación. Aparece una pantalla inicial en la cual deberás elegir, por ejemplo, un libro, ¿sí? Vas a elegir el que dice libro en blanco, ¿sí? ¿Por qué libro en blanco? En este caso. A ver, por ejemplo, cuando yo te digo, ¿por qué libro en blanco? Por ejemplo, aquí es donde nosotros vamos a comenzar a hacer, por ejemplo, una lista, ¿no? Vamos a poder trabajar. Ahora, lo siguiente que vemos aquí que dice, le damos la bienvenida, tutorial de fórmulas, tutorial. Estos son ya plantillas. A esos de ahí se le llama plantillas, ¿sí? Excel tiene plantillas que ya solamente hay unas para modificar, ¿sí? Hay modelos que solamente se modificarían los datos, ¿sí? Y cuando entras al libro en blanco es que tú vas a hacer tu propia lista, lo vas a personalizar, ¿no? Lo vas a poner, si quieres, colores también, tú mismo. Entonces, en este caso, es donde nosotros vamos a trabajar. Y lo que, como hoy, es lo que vamos a aprender es la interfaz. Entonces, dentro de este ejecutador, tú vas a poder escribir Excel y automáticamente tú le das a aceptar y te va a abrir el Excel, ¿no? Tú le das a aceptar, ¿no? Y automáticamente te va a hacer aparecer el Excel. Aquí está, ¿sí? Entonces, tienes las dos formas de ingresar. Primero, Windows, la tecla en el cuadro de búsqueda, escribimos la palabra Excel, ¿sí? Y seleccionamos Excel 2016 en este caso. También podemos, aquí están instalados todos. Entonces, aquí automáticamente me sale el 16, pero puedo hacer que salgan los dos, ¿sí? Entonces, aquí tú le das Excel y automáticamente abre. La otra forma, como te dije, era Windows más R, la palabra Windows R y te sale esta ventanita, este ejecutador. Dentro de este ejecutado dice, escribe el nombre del programa de carpeta o documento o recurso de internet que deseas abrir en Windows. Tú escribes Excel nada más, ¿no? En mayúscula, en minúscula, no importa. Tú le das a aceptar y automáticamente te va a abrir el Excel, ¿sí? Entonces, son dos formas que tú vas a poder trabajar, ¿sí? Con la que tú te puedas trabajar mejor, escoges nada. ¿Sí? Desde el cuadro de búsqueda o desde el botón de inicio, ¿no? Sucesivamente con el que tú te adaptes. Ya está. Entonces, ya estamos aquí. ¿Ustedes ya lo ven? Ahora sí. Esta es la interfaz, ¿sí? A ver, confírmeme si pueden ver mi pantalla, la interfaz. Sí, ¿Sí? profesor, sí se puede ver. Ya está, ok. Sí, profesor. Ya está. Ahora, entonces, comenzamos a hablarles de cada uno de ellos, ¿sí? ¿Para qué nos va a servir cada uno de ellos? ¿Sí? Entonces, abrimos el Excel y comenzamos. A ver, voy a poner acá, ya está. Entonces, voy a trabajar y les voy a ir explicando uno por uno. Ya está. A ver.
Esto de aquí, esto de aquí, lo que estoy seleccionándolo, ¿sí? Eso se llama, ahí nosotros vamos a conocerlo, ¿sí? ¿Sí? Esto de aquí nosotros lo conocemos como la barra de herramientas de acceso rápido, ¿sí? Así se llama, barra de herramientas de acceso rápido. ¿Por qué se llama barra de herramientas de acceso rápido? Porque nosotros vamos a poder abrir un nuevo documento, vamos a poder enviar desde aquí por correo electrónico, vamos a poder imprimir de forma rápida, vamos a poder ver una vista previa y vamos a poder utilizar más comandos. ¿Sí? Aquí nosotros podemos poner comandos de forma rápida. Por ejemplo, si yo pongo un botón nuevo, automáticamente me abre, ya tengo dos Exces, miren. ¿Sí? Ya tengo dos libros, ¿no? Ya tengo dos archivos. Entonces, esa es la forma como trabaja estos comandos. A eso le conocemos como la barra de herramientas, ¿sí? De acceso rápido, ¿sí? Ahora, después tenemos esto de aquí, donde él dice libro 3-else, ¿sí? Esto de aquí se le llama barra de herramientas, ¿sí? Barra de título. Aquí nosotros le conocemos como la barra de título, ¿sí? Esta es la barra de título, ¿sí? Ahora, en este caso, también conocemos estos de aquí, ¿sí? Estos de aquí de minimizar, maximizar y cerrar, que son estos botones. Esos botones se le llama botón de control, ¿sí? Botones de control. Así lo conocemos, botón de control, ¿sí? Entonces, esos botones de controles lo utilizamos para poder trabajar, para poder minimizar, para poder maximizar la hoja o para poder cerrar, ¿sí? Entonces, esa es la forma como trabaja Excel. Ahora, Excel también tiene otro aquí, ¿sí? Todo esto de aquí donde dice inicio, archivo inicio, insertar, todo esto, ¿sí? Tiene un nombrecito, ¿sí? Algunos lo conocen, ¿sí? Unos lo conocen como la barra de menú y otros lo conocen como la llamada barra de pestañas, ¿sí? Barra de pestañas. Otros lo conocen como pestañas y otros lo conocen como barra de menú, ¿sí? Entonces, aquí tú vas a poder visualizar el botón de la pestaña inicio, insertar, diseño de página, fórmula, datos, revisar, vista, ¿sí? Eso se le llaman pestañas, ¿sí? Ahora, después de la pestaña también tenemos otro, ¿sí? Que es el de aquí, este de aquí abajo. ¿Sí? Todo esto de aquí abajo se le conoce como la cinta de opciones. ¿Por qué cinta de opciones? Porque dentro de esta cinta de opciones tú vas a poder encontrar de forma grupal, ¿sí? Grupal, ¿sí? Los comandos, ¿sí? Los comandos. Por ejemplo, yo tengo un grupo llamado portapapeles. Dentro de ese grupo portapapeles yo puedo encontrar el comando pegar, el comando cortar, copiar formato. Dentro del grupo llamado fuente, encuentro el tipo de letra, el tamaño de letra, aumentar, disminuir, negrita, cursiva, subrayado, ¿no? Color de fuente, ¿no? Entonces, cada uno tiene de forma grupal. Por ejemplo, aquí tenemos el grupo alineación, número, estilo, celda. Por ejemplo, si yo me voy a la pestaña insertar, ¿sí? Dentro de la pestaña insertar me da otro grupo de opciones. Diseño de página, otro grupo de opciones. Fórmula también, datos. Cada uno me da diferente, ¿no? Cada pestaña me da diferentes opciones. Eso de ahí se le conoce como la cinta de opciones, ¿sí? Ahora, aquí tenemos uno pequeñito, ¿sí? Este pequeñito de aquí está, este de aquí. ¿Sí? Este pequeñito de aquí, nosotros lo conocemos, voy a subir, ¿sí? Nosotros lo conocemos, ahí está, para que sea mejor, ya. Nosotros lo conocemos a este de aquí, por ejemplo, es el cuadro de nombres, ¿sí? Ese es el cuadro de nombres, donde nosotros vamos a poder ver, ¿no? Ya. Entonces, esto de aquí se llama cuadro de nombre. ¿Por qué se le llama cuadro de nombre? Porque si te das cuenta, está seleccionando la A y el 1, ¿no? La primera, ¿no? Los dos primeritos, ¿sí? Estos dos primeros, ¿sí? Entonces, si yo me voy por acá, ya me dice H2. La H con el 2. Si yo voy por acá,
C5. ¿Sí? C5. ¿Sí? A ese se llama cuadro de nombres. ¿Sí? A ese nosotros le conocemos como el cuadro de nombres. Después tenemos este de aquí. A ver, este de aquí. Ahí lo voy a resaltar. Eso se llama la barra de fórmula, ¿sí? Ahí nosotros vamos a poder ver la fórmula que estamos utilizando, ¿sí? Por eso se le llama barra de fórmula, ¿sí? Es donde tú vas a poder visualizar, ¿sí? Ahora, aquí nosotros tenemos, en este caso, también tenemos otro, este de aquí. A ver, lo voy a poner acá, ¿sí? Lo tenemos aquí y lo tenemos acá, ¿sí? Estos de aquí, estos dos, ¿sí? Que es esta barrita que sube y baja, ¿sí? Lo tenemos en forma horizontal y lo tenemos en forma vertical. Eso se llama barra de desplazamiento, ¿sí? A eso le conocemos como la barra de desplazamiento, ¿sí? Eso se llama barra de desplazamiento, ¿sí? Ahora, también tenemos otro, por aquí, ¿sí? Voy a ver, voy a pintar otro color, ya. Esto de aquí, si nosotros visualizamos, ¿sí? Todo esto de aquí, ¿sí? Todo esto, lo voy a seleccionar aquí, ¿no? Todo esto, toda esta línea verde, ¿sí? Toda esta línea verde, ¿sí? Todo esto verdecito, ¿sí? Eso de ahí se le llama barra de estado, ¿sí? Nosotros lo conocemos como la barra de estado. Después tenemos estos tres cuadrados que vemos aquí, pequeñitos, estos de aquí, ¿sí? Estos de aquí se le conoce como vistas, son las llamadas vistas, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene el programa ELSE? ¿Sí? Ahora, cada diferente vista utiliza para cualquier, ¿no? En este caso, por ejemplo, la primera, que es esta de aquí, ¿sí? La primera, ¿no? Es la que tenemos ahorita, después tenemos la segunda, que es de esta forma, ¿no? Es un diseño de página, la primera es una vista normal y la otra es una vista salto de página, donde vamos a poder saltar a otra página, ¿sí? Entonces, ya estamos viendo la forma como trabaja ELSE, ¿sí? Ahora, ¿por qué me salen estas líneas? Estas de aquí. Esa es la línea, esto es lo que ocupa una hoja, ¿sí? Una hoja. Cuando tú imprimes, hasta ahí llega, ¿no? De aquí y hasta acá puede llegar una hoja, ¿sí? ¿Sí? Toda una hoja, cuando tú imprimes, llega hasta ahí, ¿sí? Entonces, eso se llama barra de estado. Esto de aquí son las vistas, vista normal, diseño de página y vista previa. Ahora, tenemos otro por aquí. Este chiquitito que está por acá. ¿Sí? Que ves un símbolo de menos y un símbolo de más. Esto de aquí, con un 5. ¿Sí? Esto de aquí se le llama zoom. Donde tú vas a poder, por ejemplo, disminuir ¿no? La pantalla, ahí está, a un 10% y un máximo de 400%. ¿Sí? Mínimo 100, máximo 400. Entonces, eso tú vas a poder trabajar en mínimo y más. ¿Sí? Ahora, por último, y los dos últimos o tres últimos importantes son estos de aquí. ¿Sí? Acuérdate, ¿no? Conócelos, ¿sí? Estos de aquí. A ver, esto de aquí. Profe, ¿por qué tiene A, B, C, D? A, B, C, D hasta la Z, ¿no? Esto de aquí, nosotros lo conocemos como las llamadas columnas, ¿sí? Esas son las columnas, ¿sí? Esas son las llamadas columnas. Y los números, ¿sí? En este caso, los números, que son estos de aquí, ¿sí? Nosotros lo conocemos como fila. Cuando yo te diga, anda, por ejemplo, a las columnas D, ¿sí? De la fila 10, y tú te vas a decir, ¿no? Columna D, fila 10. ¿Sí? Entonces, siempre va primero la columna, después va la fila. Ahí dice D4, D10, ¿no? Primero la columna, después, ¿sí? La fila. Ahora, aquí en la esquinita hay una flechita para abajo. Esto de aquí
se le llama encabezado. El encabezado de la fila y la columna. Aquí está. ¿Sí? Que va a poder seleccionar todo. Tú le das clic aquí, selecciona toda la hoja. ¿Sí? Toda la hoja te va a seleccionar. Ahora, por último, ¿sí? Último importante. ¿Sí? Último importante. Esto de aquí. Aquí. ¿Sí? Por ejemplo, si tú te das cuenta que cuando yo selecciono, automáticamente se pone de color verde. ¿Sí? ¿Por qué se pone de color verde cuando yo selecciono? Este como un rectángulo, vamos a ponerle como un rectángulo. ¿Por qué se pone de color verde? Cuando está de color verde, ya nosotros lo conocemos como una celda activa. A eso se le llama celda. Por ejemplo, si yo selecciono aquí, ya es una celda. Esto de aquí, una celda. Ya esto son celdas. Cuando tú seleccionas y se pone de color verde o se resalta de color verde, ¿sí? El borde, ¿sí? Es una celda activa. ¿Sí? A eso se le conoce como celda activa. ¿Sí? A esto de aquí se le va a conocer como celda activa. ¿Sí? Ahora, profe, ¿y lo demás cómo se llama? Estos de aquí nosotros le llamamos cuadrículas. ¿Sí? Se llaman cuadrículas. Estos de aquí se le llaman cuadrículas. ¿Sí? Y esta es una celda activa y estos de aquí, todo este conjunto, se le llama cuadrícula. Entonces, esta es la forma cómo trabaja el Excel y conocer su parte o la interfaz, lo que tenemos que conocer. ¿Sí? Lo principal que tenemos que conocer es la interfaz. Conociendo la interfaz ya vas a poder trabajar, ¿no? Entonces, barra de herramientas de acceso rápido, barra de título, ¿no? Barra de título, barra de controles, ¿no? ¿no? Los botones de controles, barra de menú o pestañas, cintas de opciones, cuadro de nombre, barra de fórmula, columna, fila. Y esto de aquí se llama, ¿sí? Barra de desplazamiento. Y la parte de abajo, todo ese verdecito, se llama barra de estado. Y después tenemos las vistas y las llamadas son. ¿Sí? Entonces, conociendo esto, ya sabemos cómo vamos a trabajar. Entonces, a ver, voy a borrar todo. Ya está, se borró todo. Ahora sí. Ahora, lo siguiente, el siguiente paso. ¿Sí? Entonces, Excel, ¿sí? En Excel nosotros trabajamos con libros, ¿sí? Libros, ¿no? Igual que trabajamos con documentos, ¿no? Entonces, en Excel nosotros vamos a trabajar libros. Entonces, un libro, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué tiene un libro? ¿No? Un libro tiene hojas, ¿no? O páginas. Entonces, ¿no? En este caso, el libro de Excel tiene una hoja 1. Aquí tú vas a poder, en este de aquí, más, tú vas a poder abrir una hoja 2, una hoja 3, una hoja 4, una hoja 5, sucesivamente. Vas a poder abrir más hojas, ¿sí? Vas a poder abrir más hojas. Ahora, el siguiente paso, ¿sí? El siguiente paso. Ahora, cuando nosotros abramos, ¿sí? Cuando nosotros abramos, en este caso, aquí, esto de aquí son las columnas. Y esto de aquí son las filas. Profe, quiero saber cuántas columnas hay y cuántas filas hay. ¿Cuántas columnas tenemos al final y cuántas filas tenemos? ¿No? En este caso, ¿sí? ¿No? En columnas tenemos 16.384 columnas y en fila 1.048.576 filas, ¿no? Esa es la cantidad. Profe, ¿cómo lo sabe? Entonces, a ver, para explicarte y para que sepas, esta de aquí. Por ejemplo, yo me voy, por ejemplo, a la columna A1, ¿sí? Vas a utilizar, voy a poner mi teclado para que puedan ver, ¿sí? A ver, entonces, aquí. ¿Sí? Ustedes se van aquí lo voy a poner, acá, a la primera letra, A, con la fila 1. Ustedes van a hacer control y van a trabajar con estas flechitas de dirección. Y van a ir con la flecha a la derecha. Control, flecha a la derecha. Ya está. Miren, este es el último.
¿sí? Esta es la última, ya no hay más, mira, ya no hay más, ¿sí? Ya no hay más, ¿sí? La última columna termina en la palabra XFD, ¿sí? XFD. ¿Qué significa? Que ahí tenemos 16.384 columnas. Ahora, regreso de nuevo. Control y la flechita a la izquierda para regresar el inicio. Ahora, quiero ver las filas, ¿cuántos hay? Entonces, vas a hacer igual. Control y te vas con la flecha para abajo. Ahí está. 1.048.576 filas. Ahí está, mira el Profesor, resultado. ahí yo me acuerdo que en el teclado en pantalla si pones Shift, si pones Shift te van a aparecer otras opciones. Ah, sí, también te puede aparecer otras opciones también. ¿Sí? Entonces, ya sabemos, ¿no? Entonces, ya sabemos cómo ustedes ya se dan cuenta. Miren, ahí está la última, no les he engañado. Ahí está 1.048.576, ¿sí? Filas. Entonces, para regresar, control, ¿no? Ya no puedo bajar, si te das cuenta, ya no puedo bajar, ¿sí? Ya no puedo bajar, ¿sí? Control arriba, ya está. Entonces, ya sabemos cuántos son. Ahora, profe, ¿cómo usted sabía o cómo puedo yo saber que hay 16.384? Porque no está numerado y no sé. Entonces, te dije que había aquí un encabezado. Este encabezado lo que hacía era seleccionar todo, ¿no? Entonces, voy a agrandar este cuadro de nombre porque se puede agrandar el cuadro de nombre. Miren, yo lo agrando. Y le doy clic otra vez y ahí está, mira. Ahí dice 1.048.576 y dice la letra F, que significa filas, por 16.384, ¿sí? Que significa columna. Entonces, ahí está, ahí tú vas a poder, pero tienes que apretar. Si tú lo sueltas, se va a desaparecer. Tienes que tener apretado ahí con el clic izquierdo para que puedas visualizarlo, ¿sí? Entonces voy a regresar de nuevo como estaba ahí, ya. Entonces, ahí está y ya puedes ver, ¿no? Ver la forma como trabaja él, ¿sí? Entonces, esa es la forma como trabaja y aquí, ¿no? En el PDF que te he pasado, ahí tú vas a poder ver, ¿no? Que cada uno cómo está, ¿no? Cada uno con su nombre, cada uno, ¿sí? Entonces, como les decía, cuando nosotros hablamos de libro, porque es el trabaja libros, ¿sí? Un libro es un archivo que contiene una a más hojas de cálculo. Como les dije, hoja 1, hoja 2, hoja 3, vas a poder, ¿sí? Ahora, donde vas a poder almacenar datos por omisión al crear un nuevo libro. Si tú creas un nuevo libro, ¿no? Vas a poder tener otras hojas, ¿sí? En cada libro va a tener sus hojas, ¿sí? Entonces, este contiene una hoja de cálculo denominada hoja 1. Cuando tú abres un nuevo libro, se le denomina hoja 1, ¿sí? Tú puedes crear hoja 2, hoja 3, hoja 4, hoja 5. Vas a poder crear hojas en cada diferente tipo de libro, ¿sí? Entonces, tú vas a poder trabajar esto. Ahora, cuando te decía hoja de cálculo, profe, ¿qué es una hoja de cálculo? Una hoja de cálculo es el elemento principal que se utiliza en Excel. ¿Por qué? Porque es donde nosotros le llamamos para almacenar y manipular datos. Donde tú vas a poder almacenar todos tus datos y lo vas a poder manipular. ¿A qué lo vas a poder manipular? Que lo vas a poder modificar, ¿no? Entonces, vas a poder hacer es cómo trabaja, ¿no? ¿No? Esta es la forma como trabaja entonces, ¿no? Entonces, como te digo, tú vas a poder ver los elementos que se utilizan, ¿no? Una hoja de cálculo es el elemento principal que se utiliza para almacenar y manipular datos. Ahora, cuando te hablaba columna, aquí está, aquí te lo he dejado también, para que no se te olvide. Número de columnas, 16.384 columnas. Cuando hablamos de columna, es la unión de varias celdas, ¿sí? Son uniones de varias celdas, ¿sí? Conjuntas en forma vertical, comenzando desde la letra A, ¿sí? De forma vertical, comenzando desde la letra A, ¿sí? Entonces tú te vas a dar cuenta que las celdas
son conjuntas, se combinan, ¿no? Entonces se unen, ¿no? Esas son las columnas, la unión de varias celdas. Ahora, las filas. Las filas es el conjunto de celdas contenidas de forma horizontal, comenzando por la fila 1 o fila 2, ¿no? Sucesivamente. Entonces, el número de filas ahí está, 1.048.576 filas. Ahora, también tenemos otro que es la palabra celda. Es la inserción entre una columna y una fila. Cuando escuches la palabra o te digan celda, tú vas a decir que es la inserción entre una columna y una fila. También es el lugar único donde se puede ingresar un dato o datos en una hoja de cálculo. Se representa por una letra, que es la letra sabemos que es una columna, y una fila que es por número. Por ejemplo, B2, que sería columna B, fila 2. Entonces, esa es la forma como trabaja la celda. La unión o la interacción entre la columna y la fila, la unión de los dos nos da la celda, ¿sí? Entonces, esa es la forma como trabaja entonces, ¿no? Y, ¿no? Entonces, ya está. Ya está. Entonces, aquí dentro del Excel, lo que tú vas a poder hacer, ¿sí? Dentro del Excel, es, por ejemplo, primero, conocer los tipos. ¿A qué le llamamos tipos? ¿Sí? Por ejemplo, los datos de Excel trabajan por tipos. Y tenemos dos tipos. En este caso, ¿sí? Tenemos dos tipos. Por ejemplo, tenemos el llamado tipo llamado texto o alfanumérico. ¿Sí? A ver, te voy a enseñar un archivito que yo tengo para que tú te puedas ver y cómo trabaja. ¿Sí? Aquí. Te lo voy a presentar aquí. Ya está. A ver, entonces, cuando hablamos de tipos de Excel o datos de Excel, ¿sí? Tenemos dos tipos. Uno llamado texto alfa o alfanumérico. Así lo conocen algunos. Texto o alfanumérico. ¿Sí? ¿Sí? Dentro de este programa, lo que yo puedo hacer, ¿sí? Es que, por ejemplo, cuando hablamos de texto o alfanumérico, puedes tener una longitud de hasta 254 caracteres. ¿Qué son caracteres? ¿Y por qué tengo 254 caracteres? Nada más. Cuando hablamos de caracteres, por ejemplo, cuando tú pones la letra A, ya se convierte en un carácter. Cuando pones AB, ya son dos caracteres. ABC, ya son tres caracteres, ¿no? Cada letra, ¿no? Significa un carácter, ¿sí? Un carácter. Entonces, tú como máximo, nada más, en una fórmula puedes poner 254 caracteres. Pero nunca ha pasado que nadie se ha pasado de esa cantidad de, ¿no? De caracteres, ¿no? Entonces, esa es la forma como trabaja. Ahora, estos caracteres están conformados por letras y están conformados por letras con números o números con letras. Ahora, cuando utilizas texto o alfanumérico, por ejemplo, si yo escribo en este caso mi apellido, pongo Vance, ¿no? Y le doy Enter. Si te das cuenta, el texto o lo que he escrito, te das cuenta que se alinea a la izquierda de la celda, ¿sí? Se alinea a la parte izquierda, ¿sí? Entonces, como te digo, ¿no? Se va a alinear a la parte izquierda, ¿sí? De la celda. Ahora, ¿por qué me decía que letras con números? Porque también podemos utilizar letras y números. Por ejemplo, pongo S-100, ¿sí? Le doy Enter. Si te das cuenta, se alinea también a la parte izquierda, ¿sí? Puedes poner una letra con un número o un número con letra. Por ejemplo, puede ser 5, letra C. Le doy Enter, se alinea a la izquierda, ¿no? Tú puedes poner cualquier dato, vas a poder ingresar. Puedes poner 200 AB, ¿no? Y sucesivamente se va a ir porque tiene una letra. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos, ¿sí? En este caso, ¿sí?
Cuando hablamos entonces, aquí voy a poner más abajo. Ahora, cuando hablamos de números, números está constituido por números del 0 al 9, pudiendo incluir el signo negativo. O, ¿no? Aquí entonces tú vas a poder utilizar números. Ahora aquí en un número vas a poder utilizar números negativos, caracteres de porcentajes, significa que está dividido entre 100 y también lo que son decimales. Por ejemplo, si yo pongo, vamos a poner el 2022, le doy enter, ahora el número, si te das cuenta, el número se alinea a la derecha. Pero, profe, ¿por qué el de arriba usted puso 200 AB y se alineó a la izquierda? Cuando ustedes le ponen una letra, mire, por ejemplo, si yo escribo 200, se va ahí a la izquierda. Pero, si yo escribo 200 y la letra A solamente, y le doy enter, y ya se alinea, si ya te diste cuenta, se alinea a la izquierda. Solamente por tener la letra, solamente. ¿Sí? Los números trabajan solos, no con letras. Entonces, aquí, cuando hablamos de número, va a trabajar del 0 al 9, ¿no? Exclusivamente. Ahora, tú vas a poder poner porcentajes. Por ejemplo, vamos a ponerle 20%, ya está, 20%, ahí está, 20%. Vas a poder poner. Por ejemplo, voy a poder poner números negativos también. Menos 10. Ahí está. Negativos también se alinean a la derecha. Los porcentajes también se alinean a la derecha. ¿Qué más vas a poder poner? Decimales. Vamos a poner 1.79. Enter. Ya está, mira. Se alinea a la derecha. Todo se va a ir alineando a la derecha, ¿no? Entonces, ¿no? Si se acaba, entran para terminar los últimos minutos, ¿sí? Entonces, ¿qué más vas a poder utilizar? Fechas. Vamos a ponerle, hoy es 24 del 06/2022. Enter. Automáticamente se va la fe, se va, ¿no? Se adapta, ¿sí? Se adapta a la derecha, a la alineación a la derecha de la celda. Y también vas a poder poner todo lo que es número, se va a alinear a la derecha. Pero si un número tiene una letra, se va a alinear a la izquierda, ¿no? Entonces, por eso se llama texto o alfanumérico, porque puede ser letras con números. Y en el otro caso, números nada más van a irse a la derecha. Tú vas a poder poner hasta la hora, ¿no? Por ejemplo, 9, ¿no? 9:17. Le das enter y automáticamente te das cuenta, los números se adaptan se alinean a la derecha. Entonces, esa es la forma como trabaja Excel, ¿sí? Esa es la forma como trabaja Excel. Ahora, después tenemos los llamados fórmulas, ¿sí? Que eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? Cómo trabajar fórmulas, ¿sí? Ahora, aquí tenemos varias cosas que vamos a poder ver. Esto es lo que quiero que ustedes estudien, aprendan. Por ejemplo, cuando ven ustedes este de aquí, esta imagen, ¿sí? Se le llama selector de rango, porque tú vas a poder seleccionar el rango, ¿sí? A esto nosotros le llamamos rango. Por ejemplo, estos dos ya se convierten en rango. A eso nosotros le llamamos rango, cuando ya son dos. Cuando es uno, ya es una celda. Pero cuando son dos o tres, ya se le convierte en un rango. Entonces, por eso se le llama selector de rango a esa imagen o a ese icono o, ¿no? Este cursor, porque es un cursor, ¿no? Este cursor se le llama selector de rango, ¿sí? Ahora, tenemos el otro selector de aquí, que es cursor para desplazar o mover. Por ejemplo, ¿para qué me sirve este? Por ejemplo, si yo pongo 2022, vamos a ponerle 2022, y en este caso yo lo quiero desplazar. Si yo hago aquí, mire, ya aparece esto, ¿no? Hay otros alumnos que le dicen, profe, yo lo llamo como brújula, unos le dicen brújula, ¿no? Porque es como una brújula, tiene flechitas para arriba, abajo, a la izquierda, ¿no? Para arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda, ¿no? Unos lo conocen como, le dicen brújula, ¿no? Entonces, este cursor lo que hace es desplazar o mover. Miren, tú vas a poder moverlo, ¿sí? Miren, yo voy a poder moverlo
utilizando este cursor. Ahí está. Si te das cuenta, lo puedo mover. ¿Sí? Con este selector. Solamente poniendo y que me aparezca esta imagen. ¿Sí? Si te aparece esta imagen, tú vas a poder mover. ¿Sí? Vas a poder mover a donde tú desees en qué celda. Ahora, y el último tipo de cursor se le llama cursor de arrastre, que es para crear series de fórmula o constante. ¿A qué le llamamos esto? Miren, por ejemplo, si yo arrastro, ¿sí? Copia. Es como que va a copiar los mismos datos de la primera fórmula, ¿sí? Va a copiar los mismos datos de la primera fórmula, ¿sí? Entonces, este cursor lo que hace es arrastrar las fórmulas, ¿no? Y vas a poder arrastrar fórmulas o también vas a poder hallar los constantes, ¿sí? Que son constantes, se llama a esto, a lo que estamos haciendo, ¿sí? Que arrastra, ¿sí? A eso se le llama constante. Entonces, estos son los tres tipos de cursores que tienes que acordarte. Este de aquí, que ya sabes que es selector de rangos. El otro, para mover, ¿no? Mover, este de aquí. Y el otro, que es, ¿no? Para arrastrar, ¿sí? ¿Y cómo lo arrastro? A ver, si no lo viste. Lo arrastras de aquí. Aquí en la parte de aquí hay un cuadrado pequeñito. Si ustedes lo ven ahí, un cuadrado de color verde. Si tú haces ahí, te va a aparecer. Miren, ahí te aparece. Ahí está. Te aparece. Lo arrastras, ya está. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vas a poder ver, ¿no? Y vaya a la siguiente clase, vamos a ir viendo todo esto y te voy a enseñar poco a poco a utilizar todas estas herramientas. Ahora, ¿sí? Entonces, todo lo que podemos hacer en el ELSE. Ahora, profe, por ejemplo, si yo quiero hacer una lista de alumnos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Pongo acá, número, ¿no? O vamos a ponerle código o número de alumnos, ¿no? Acá. Por ejemplo, número de alumnos, vamos a poner. O número nada más, ¿no? No importa. Acá, por ejemplo, puedo poner el apellido y acá puedo poner el nombre. En este caso, miren cómo trabaja el else. Si te das cuenta, las letras se van todo a la izquierda. Pero tú lo vas a poder alinear. Aquí tienes el grupo alineación, que tú lo puedes alinear de forma centrada, que esté en el centro, miren. Ahora, tú pones 1, ¿sí? Tú pones el número 1 y tú arrastras. Como yo te enseñé a arrastrar, ¿no? Pero todos me salen 1, porque yo quiero que me salga 1, 2, 3, ¿no? Hay diferentes formas de hacerlo, ¿sí? A ver, una de las formas que hacen, ¿no? He visto que hacen esto de aquí. Ponen 1 y el número 2. Ponen 1 y 2. Lo que hacen es seleccionar los dos números y arrastrar, mira. Ya tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿No? Esa es una forma. Te enseño un tip, ¿sí? Un tip de forma más... hay varias formas de hacerlo, que ya la siguiente clase te voy a enseñar una tercera forma, ¿sí? Una tercera forma, ¿sí? En este caso, a ver, ya te enseñé uno, que es poniendo 1 y 2, y un tip para todos es, te vas aquí en la parte, a ver, lo voy a agrandar para que lo puedas ver, ahí está este cuadradito, ahí, este cuadradito, tú le vas a dar ahí, y ya te das cuenta, ya sale como una cruz. Al salir esa cruz, ¿tú qué es lo que vas a hacer? Para que te salga el 2, el 3, el 4, tú vas a presionar la tecla control y no lo vas a soltar hasta el último, ¿ya? Por ejemplo, control y miren ahora cuánto sale. Si te das cuenta, sale una cruz y una cruz pequeñita, ¿sí? Una pequeñita, una chiquita. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a sumar, ¿sí? Eso significa que va a sumar. Entonces, cuando presiono control, sale. Cuando no lo presiono, desaparece. Cuando lo presiono, aparece. Tú arrastras, ya está, y ya está. Y sueltas el control ya. Y al final ahí. No lo sueltes, porque hay unos que hacen esto. Selecciona y suelta. Y todo se va, si sueltas antes de terminarlo, te va a salir 1. ¿Sí? Control, seleccionas la cantidad, sueltas y al final sueltas el control. Después que ya te salieron los números. Porque si tú lo haces
¿no? Y arrastras y sueltas el control, todo se va a convertir en 1, ¿sí? En 1. ¿Sí? Ese es un tip para que tú puedas saber y puedas utilizar. Entonces, esa es la forma. Ya en la siguiente clase te voy a enseñar una tercera forma, que por ejemplo yo quiero hallar, por ejemplo, 2, después que me salga 4, después que me salga en pares, ¿no? También puedo hacer que salga de 10 a 20, de 10 en 10, en 5 en 5. Eso te voy a enseñar en la siguiente clase, ¿sí? Que tú vas a poder trabajar, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a ver.